una nueva clase de Comunicación 1, en este caso con varias novedades. Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes. Laura, primero que nada, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y después Bien, buenas consultarte, tardes. ¿cómo te parece que ordenemos? ¿Querés que hagamos primero nuestra clase formal y demás y después les contamos un poco las novedades? Dale, Bueno, entonces, cuando vamos a estemos hacer en la lo actividad siguiente. práctica, hagamos eso. Vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, obviamente el texto sobre el que veníamos dando vuelta era el texto de Sánchez Balduví, que trabajamos sobre la campaña. Calculo y entiendo que a esta altura ya deben haber hecho la lectura, más los recursos que compartimos y demás. Sí, Hoy vamos a hacer, profe. bien, hoy vamos a hacer una especie de resumen o de síntesis, pero encontré una presentación que me parece muy acorde, porque la transición que hicimos con el texto de Balduví era hacia, digamos, la complejidad de algunos autores y, digamos, de algunos conceptos más que autores que nos empiezan a meter en un análisis, un nivel de más complejidad en las imágenes, digamos, ¿no? Por eso hablábamos de la producción, hablábamos de estereotipo, hablábamos de representación, hablamos de imaginario. Entonces, antes de avanzar con ese resumen y con esa puesta en común de la síntesis y demás, les voy a presentar o vamos a compartir un ratito pantalla sobre algunos conceptos o algunas ideas fuertes, claves, después las voy a compartir en el campus, que nos recuerdan o nos terminan de fijar algunas nociones que venimos trabajando. Miren, ahí voy a compartir. Bien, profe. Gracias. Esto era compartir, pantalla o ventana, pantalla completa, pantalla completa, compartir el... A ver ahí. ¿Se ve ahí? Sí, perfecto. Bueno, Sí, profe. vamos con Sí. algunas nociones o algunas categorías que venimos trabajando, pero que nos ayudan como muy conceptualmente para poder fijarlas, ¿no? La primera, esta de Roland Barthes, el semiólogo francés, que habla sobre la polisemia de una imagen. ¿Qué significa para ustedes? ¿Qué se entiende por la noción de polisemia? ¿Cómo se construye esa palabra? Muchos significados. ¿Cómo? Muchos Muchos significados. Bien, ¿no? Poli viene, si se quiere, de cantidad, ¿no? De algo numeroso, y sémica viene de la extracción de, si se quiere, semiología, semión, signo, significado, ¿no? Es decir, una palabra que tiene más de una posible interpretación. Dice Barthes, toda imagen implica, subyacente a sus significantes, una cadena flotante de significados de la que el lector se permite seleccionar unos determinados e ignorar a todos los demás. La polisemia provoca una interrogación sobre el sentido. Acá hay un montón para desmenuzar. En primer lugar, esto que decíamos, ¿no? Cuando nosotros vemos o trabajamos a la imagen de acuerdo o en la misma línea como trabajamos las palabras, decíamos al principio de esta materia que la imagen tiene un significante y un significado. El significante es ese plano material, eso tangible, en el caso de la imagen sería eso que vemos, y el significado, que es lo que está abajo, es eso que está como ausente, es la construcción que nosotros le damos a partir de nuestras representaciones. Eso es el significado, es la aclaración, la definición de esa imagen o de esa palabra que nos genera a nosotros. No como sujetos solamente individuales o sujetas, sino también de manera colectiva, porque en una comunidad, en un colectivo, construimos nuestras representaciones de manera cultural. Es decir, que más o menos entendemos o construimos las mismas representaciones sobre las mismas cosas. Entonces, lo que dice Barthes es que toda imagen
es posible de ser pensada desde diferentes sentidos o darle diferentes significados, ¿no? Frente a esa imagen, un lector o una lectora Sí, profe. extrae algunos significados, no todos, de acuerdo a su construcción cultural. Toda imagen, entonces, dice Roland Barthes, es polisémica e implica una cadena flotante de significados. Yu Bonsepe dice, retórica verbal y visual. En la proyección de la información, los componentes verbales y visuales intervienen en una relación de intercambio. Se puede plantear la hipótesis de que no existe comunicación visual sin un sustrato verbal. La comunicación visual se basa en el lenguaje y se produce siempre a partir de un fondo verbal explícito o implícito. Esta es una discusión más de fondo. Me interesa traerla a colación, pero la vamos a dejar picando como una pelotita de tenis y es probable que la recuperemos en comunicación 2, ¿no? Sí. Sí. Voy entendiendo, profe. ¿Me hablaban? Además de Joaquín, ¿me decían algo? ¿No? ¿Escucho voces como en la película de Sexto Sentido? Bueno, entonces No, digo, hizo ruido, pero profe. bueno. bueno, entonces digo, para pensar esta relación simbiótica, como el huevo y la gallina, de si existe posibilidad de pensamiento por fuera de las palabras, ¿no? Hay como un sustrato, dice Bonsepe, una base que en el caso del ser humano siempre es lingüística. Pero bueno, vamos a dejarlo para pensarlo más adelante. Otro semiólogo, el italiano Umberto Eco. Cuando hablamos de signo, esta frase que está como título la repetimos varias veces, ¿no? La marca de una ausencia. Un signo, una palabra, si yo les digo la palabra taza o la palabra plaza, no es la materialidad de ese objeto, sino que es algo que representa eso que no está. Por eso decimos que el signo es la ausencia de algo que no está. Lo mismo sucede en el universo de lo visual. Cuando hablábamos la semana pasada o hacíamos esa trampa de la imagen de Roland Barthes, yo les ponía las imágenes y ustedes me decían, esto es la Torre Eiffel, el Canal de Venecia, las cataratas del Iguazú. No, no es eso. Es en todo caso una imagen es una marca de algo que no está, de una ausencia. Dice Umberto Eco, el signo no representa la totalidad del objeto, sino que mediante diferentes abstracciones lo representa desde un determinado punto de vista o con el fin de alguna utilización o utilidad práctica. ¿No? El campo de la representación, otra palabra clave. Dice Arney, la representación, o las imágenes, mejor dicho, son representaciones en la medida en que retratan cosas ubicadas a un nivel de abstracción más bajo que ellas mismas. Es decir, cuando nosotros hablamos de representación, hablamos de una construcción subjetiva, abstracta, inmaterial, intangible, que generalmente se comparte de manera colectiva, ¿no? Armamos una idea en torno a algo. Lo visible en la imagen. Olvidamos demasiado a menudo que una imagen, para ser lo que es, ha tenido que elegir en lo vivo, es decir, eliminar. Elegir para una imagen figurativa no es únicamente decidir lo que va a ser visible o no, sino también lo que debe quedar escondido. Guy-Gutier también me parece clave porque se mete con un plano súper ideológico y que tiene mucha relación con la campaña digamos, sobre el pueblo Cuom que vimos la semana pasada, ¿no? Es decir, una imagen muestra un montón Sí, de cosas, profe. pero al mismo Me tiempo, acuerdo de los coms. bien, muestra un montón de cosas y al mismo tiempo invisibiliza un montón de otras, ¿no? ¿Se acuerdan ese juego que dice Sánchez Balduví? Se los muestra a los pueblos originarios como minusválidos, pobres, abandonados, necesitados de ayuda y demás, y al mismo tiempo se invisibiliza otro plano de esa realidad, que es su relación con la tierra,
su sentido de la comunidad, su vinculación comunitaria, ¿no? Es decir, muestro e invisibilizo Su en un relación mismo con plano. la Pachamama. ¿Cómo decís, Joaquín? Su relación con la Pachamama. Claro, su relación con la tierra, claro. Muy bien. Enric Chardí, catalán, dice, para entender una imagen, en relación con esta figuración de la percepción, ¿no? El cerebro trabaja de un modo muy distinto. Mediante una aproximación simultánea, cinética y global, todas las partes del conjunto se perciben y se procesan a la vez y se destila de golpe el sentido del mensaje gráfico. A mí me gustó esta frase porque nos hace acordar a esa idea del contrapunctum y el punctum que trabajábamos en Barthes y que la veíamos en el texto la otra vez, ¿se acuerdan? Cuando ella dice, lo primero que vemos cuando vemos una imagen es una imagen como conceptual global. Hay que hacer un esfuerzo de agudizar esa mirada para ir a encontrar, en todo caso, el punctum, el contrapunctum o algunos detalles. Pero lo que dice Enric Chardí es que lo primero que hace el cerebro es mirar de una manera muy global. Esa mirada global vincula imagen y percepción. Nos da una primera percepción de toda esa imagen, ¿no? Mediante una aproximación simultánea, cinética y global, todas las partes del conjunto se perciben y se procesan a la vez. Y de pronto se hace una primera síntesis o un primer resumen, ¿no? Bueno, este lo traje porque también me parece interesante que lo trabajamos en el foro, ¿no? Muy ricas las participaciones, sobre todo porque eran en el plano de lo personal, y me parece que ahí ustedes pudieron poner también un guiño o una marca desde su mirada propia, lo que dice Jorge Frascara, ¿no? La creatividad en el diseño debe existir dentro de marcos de referencias establecidos. Digamos, lo que juega Frascara es esto de poner en tensión el concepto de creatividad para vincularlo con una cuestión que tiene que ver con un sustrato o un punto de partida sólido, conceptual, teórico y demás, ¿no? Y que no tiene que ver tanto con una cuestión súper de generación espontánea, súper mágico, sino que hay detrás de la creatividad ciertas características, digamos, cultivables, ¿no? Como él dice. La libertad total no debe verse como una condición esencial para el desarrollo de la creatividad, ni debe creerse que la creatividad es solamente en el campo de las artes. La creatividad en el diseño es la habilidad para encontrar soluciones insospechadas. Y ahí, para encontrar soluciones insospechadas, dice Frascara, se necesita estudio, background, backup, conocimiento, teoría, trayectorias anteriores, ¿no? Práctica y error. La Y creatividad sí, no es más... profe, se necesita backup, background, Bien, la creatividad no es más que inteligencia, conocimiento. claro, cultivable y desarrollable. Esa es un poco como la síntesis, ¿no? De construcción. Acá nos vamos a detener, porque me parece que con todo esto que hemos venido trabajando hasta acá, hemos llegado a esta noción o a este concepto fundamental que es como el concepto clave para poder vincularnos con las imágenes, ¿no? O con las producciones visuales, para ser un poco más precisos, desde un lugar crítico. Hasta acá hemos venido abonando esta propuesta de tomar distancia como usuarios de las imágenes para percibirlas tal cual como se nos muestran, con esa pretensión de veracidad, ¿no? De que la imagen, y empezar a decir, encontrar los tornillos en la construcción de esa imagen. Preguntarnos e interrogarnos, ¿quién hizo esa imagen? ¿Con qué intenciones? ¿Desde qué lugar? ¿No? Para mostrar qué cosas quedan invisibilizadas. Todas preguntas que nos hicimos cuando vimos la campaña Cuom. Todas preguntas que se hizo la autora, María Victoria Sánchez Balduví, sobre esa campaña.
que, insisto, fue una campaña que a priori tenía las mejores intenciones, porque fue una campaña que buscó sensibilizar y recaudar fondos para ayudar a las comunidades originarias del Chaco que están padeciendo el desmonte y el avasallamiento de los gobiernos nacionales, provinciales, locales. Es decir, las intenciones Y de la campaña eran buenísimas. el abastecimiento. Tal cual. Pero sin embargo, la herramienta, la estrategia desde la visualidad cometía algunas situaciones, digamos, que criticamos y que aparecen en el texto. Sí. ¿Qué dice Jacques Derrida? Jacques Derrida es un filósofo francés, autor de este concepto fundamental, que es el concepto de deconstrucción. Yo no estoy viendo ahora la pantalla que ven ustedes. ¿Hay gente esperando? Manu, ¿vos le estás dando entrada? Si no, salgo un cachito de la pantalla, ¿eh? Y me fijo a ver si tengo gente. A ver. Sí, yo no veo. No tengo a nadie. ¿Volví a la pantalla? ¿Se ve? ¿Ven ahí? Sí se ve. Sí, se ve. Bien. Sí, se ve. Se ve. La deconstrucción, entonces, definición, ¿no? De Jacques Derrida, es un proceso por el cual... Sí, se ve yo mirando, no pasa nada. ¿Cómo? ¿Cómo decías, Manu? Que cualquier cosa yo voy mirando, disculpe. Ah, dale. Porque yo por ahí escucho ruidos y no estoy mirando, no puedo, no sé todavía, no sé cómo hacerlo acá. No puedo mirar ni el chat ni la incorporación de gente. Estoy solo con la pantalla mía del Power. Por eso si ponen algo en el chat, alguien que lo lea y me interrumpa porque no lo estoy viendo. La deconstrucción, decía, el concepto de Jacques Derrida es el proceso por el cual se desmontan las estructuras inconscientes que gobiernan nuestros actos y que nos convierten en reproductores fordistas de modos, hábitos y acciones que se nos imponen de modo natural. Es decir, el nombre de deconstrucción es ese proceso a través del cual nosotros ponemos en crisis, ponemos en remojo, cuestionamos, interpelamos todo aquello que se nos presenta como natural, como normal, como el deber ser. ¿Sí? Cualquier idea sobre la cual nosotros nos apoyamos para pensar la realidad. ¿Qué pasó? Ahí escuché unos ruidos, unos sonidos. Bueno, avancemos un poquito más, así no me interrumpo tanto. El proceso de deconstrucción sería entonces ese proceso a través del cual se interpelan esas verdades con las cuales vivimos en la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque lo que dice Jacques Derrida es que esas verdades sobre las que se asienta el sentido común tienen detrás un trasfondo ideológico que lo que busca hacer es que vivamos la realidad con una naturalidad que no nos permite ver procesos de sometimiento, de subestimación, de racismo, digamos, un montón de fenómenos que habilitan el sometimiento de unos sobre otros, los procesos de separación cultural, todo eso está construido por eso que se llama sentido común, por esa incapacidad de los sujetos y sujetas de poder interpelar esa realidad que se presenta como verdadera, como única y como dada, y por lo tanto como inamovible. Nosotros hasta hoy, o hasta la semana pasada, nos relacionábamos con las imágenes desde una pretensión de verdad. Si a mí me mostraban una imagen y yo la veía como, mirá qué bueno, esto es lo que me está mostrando. Lo que vamos a empezar con el proceso de deconstrucción, que es lo que hace Sánchez Baldubi, es desmontar las estructuras de esa campaña, en ese caso, o de esas imágenes, para ver qué hay detrás que no alcanzamos a ver. Porque, en definitiva,
y volviendo al texto de Balduí, que nosotros reforcemos las representaciones que tenemos sobre los pueblos originarios no hace más, en el fondo, que seguir reforzando su sometimiento. Que los sigamos viendo a los pueblos originarios como pobres, como minusválidos, como pseudoanimales, como incapaces de poder realizar algunas cosas, de valerse por sí mismos, como dependientes. Cuando yo miro la campaña, las fotos están montadas y me refuerzan esa idea. Fíjense ustedes, esto lo charlábamos el miércoles pasado. Muchos decían, profe, es verdad. Tuve que mirar el texto para poder darme cuenta, o leer el texto para darme cuenta de cosas que mirando las imágenes no me hubiese dado cuenta jamás. Eso es el proceso de construcción. Es desmontar algo que se presenta como natural. Profe, es desmontar algo. La deconstrucción. Exactamente, es eso. La deconstrucción es eso. Es algo que está planteado como verdad, deconstruirlo, desarmarlo, desanudarlo, ¿no? Por ahí va un poco el concepto de deconstrucción. Y esto también me parece importante. Ahora vamos a volver sobre el concepto de deconstrucción, vamos a ver un pequeño videíto, pero veamos esto, ¿no? Dice, Roland Barthes, su libro más famoso se llama Mitologías, ¿no? Y él lo que dice... Mitología, profe. Mitología, sí. Lo que dice Roland Barthes es que toda la sociedad, la idea de realidad de la sociedad, es un mito. Es decir, nosotros vivimos en un mito. Y cuando nos ponemos a pensar en esta previa a la deconstrucción, nos damos cuenta de que sí. Nadie podría, por ejemplo, explicar por qué razón tenemos que vivir en una organización familiar que es la que se nos impone. No lo tenemos claro. Nacimos en una cultura que tiene como forma estándar, impuesta, una formación de familia tipo, y nosotros nos encuadramos de eso. Lo mismo los procesos de escolarización, lo mismo la vinculación con el sistema de salud, lo mismo con el uso del tiempo libre, lo mismo con, ¿no? Todas esas órbitas en las cuales nosotros nos ponemos a vivir, dice Roland Barthes, es un mito. Es decir, es algo que no se cuestiona. El mito no se cuestiona. El mito es así. En todo caso, se habita. Miren, vamos a la lectura de estos pasajes. Dice, lo propio del mito, esto es textual del texto de Barthes, es transformar en eterno lo que es una contingencia. Es decir, algo que es una construcción histórica, social, producto de una coyuntura, de alguien que definió y escribió que determinada forma de vinculación entre las personas iba a ser así, se convierte en una verdad eterna. ¿No? Eso hace el mito, transforma en algo eterno, incuestionable, algo que en realidad es una contingencia, es algo coyuntural, que surge históricamente. Si a ustedes, o quizás ustedes son muy jóvenes y no lo han podido vivir, pero para nosotros que somos bueno, Laura es una piba, digamos, pero en el caso mío, que soy un poco más grande, cuando nosotros teníamos 20 años o 25 años, por hablar de una práctica tonta cualquiera, ¿no? Fumar era una cosa totalmente naturalizado. La gente fumaba en cualquier lado. Fumaba cuando venía a tu casa, fumaba en el bar, fumaba en el banco, fumaba los docentes en la universidad se fumaba. Nadie lo cuestionaba. Era una práctica totalmente eternizada. Pero llegó un momento en el que se generó una ruptura en las prácticas. Alguien empezó a movilizarse, se empezaron a romper estructuras, a replantearse, a interrogarse, a interpelar, y eso que era una eternidad terminó desmistificándose. Porque en definitiva era eso, era una contingencia. Bueno, así operan estas grandes construcciones. Lo mismo sucedió, si quieren ustedes, para ir a un ejemplo mucho más real,
con las estructuras familiares. Hoy por hoy está un poco más deconstruido la noción de las organizaciones familiares, unicelulares, vinculadas con génemas. Está bien, culturalmente es una práctica súper arraigada en un montón de culturas, por eso quizás el camino es más largo y más difícil. Pero está en marcha. Ni les cuento el tema del lenguaje. Y sí, yo, La, yo, por ejemplo, con mi familia tengo organizaciones también. claro. Esto es lo que dice ahí en el segundo párrafo. La mitología es transformar la historia en algo natural. Cuando a nosotros nos preguntan, che, ¿por qué hacemos tal cosa? Y porque sí. Bueno, pero ¿por qué? Debería tener una explicación. La verdad que nunca me lo pregunté, pero entiendo que está bien. Ahí opera la mitologización. No lo podemos explicar. Todo eso que no podemos explicar tiene una construcción histórica, tiene una coyuntura, una contingencia desde donde parte. Es decir, que siendo ante todo un sistema semiológico, esa parte de la realidad, es decir, una construcción de signos, consigue, logra ser leído como si fuera un sistema de hecho, como si fuera, no se cuestiona. El consumidor de mitos, nosotros, tomamos la significación como si fuera un sistema dado, no lo cuestionamos. Ese mito, dice Barthes, es el habla del opresor. Es decir, si nosotros somos conscientes de cómo, de cuántas cosas naturalizamos, nos estamos dando cuenta de que dice Barthes, de que esos mitos es la forma que tiene el opresor de oprimirnos, de gobernarnos. Obviamente estamos hablando de Roland Barthes, un intelectual muy ligado a el análisis crítico del capitalismo, a sus formas de control, de poder, ¿no? Digamos, mitologías habla en torno a eso. Dice que la forma en que en el capitalismo Claro, se controla la el, sociedad capi- tiene que ver con la el forma en que el opresor capitalismo, construye un el, sistema el para poder opresor, gobernar o administrar a los oprimidos, digamos. La manera en que suprime lo histórico para poner en su lugar eternidades no puede ser sino funcional a la preservación del estado de cosas. Es decir, que a nosotros nos dé lo mismo que la realidad funcione de esta manera y no pateemos el tablero, es lo que necesitan los sectores dominantes para que no haya un cambio en las formas del statu quo, digamos. Por eso nosotros siempre participamos de esta rueda en el lugar de oprimidos, porque aceptamos esta realidad como si fuera una mitología. ¿Cuál es la ruptura de estas mitologías? Los procesos de deconstrucción. Cuando interpelamos el mito, cuando vamos la por la deconstrucción, deconstrucción, profe, claro, vamos por la deconstrucción el, de esas el de- imágenes, de esa realidad, de esos mitos. ese proceso de la mitología. Exactamente. Vamos a dejarlo hasta ahí. Cuando avancemos un poco más sobre algunos autores, vamos a caer más sobre Uranga, sobre Michel de Certeau, pero es un paso más y seguramente lo retomemos esto en Comunicación 2. Sí, me quedo con por lo menos estos tres autores que me parecen claves. Humberto Eco, cuando él habla de el signo, Derrida, Humberto Eco, sí, el signo como la marca de una ausencia. Borges, Hablamos de Derrida por 7, con el concepto de deconstrucción y hablamos de Roland Barthes con el concepto de mitologías. Estos tres conceptos son claves, chicos y chicas, y es importante que los tengan, ¿sí? El concepto de sí, signo en Humberto profe, Eco, el concepto de mitología en Barthes signo, y el concepto de deconstrucción en mitología, Derrida. de construcción. Bárbaro, profe. Ujú. Bueno, vuelvo acá. Miro un cachito el chat. Antonella, los autores claves.
Derrida el concepto de deconstrucción? Derrida, reconstrucción. Jacques Derrida el concepto de deconstrucción. Barthes, Hay Roland, el concepto de mitologías. y dijimos Humberto Eco, Humberto Eco, el signo. la marca de una ausencia. Esos tres La conceptos marca son, de una ausencia. ¿sí? De algo que no está. Bien. Sí. Bueno, ahora, la propuesta es la siguiente. Nos quedan como 2 tramitos antes de pasar a la actividad práctica y demás. Vamos a compartir un video que me gusta que lo compartamos acá, que lo podamos mirar y después conversar sobre la deconstrucción. Esto mismo que estuvimos charlando, pero le vamos a pasar la pelota a Darío Z, que él desmenuza el concepto de deconstrucción para que vean conceptualmente qué tiene adentro, ¿no? Porque tiene como partes o elementos la deconstrucción que me parece que lo explica mucho mejor que yo. Y después hacemos un cierre del texto de Sánchez Balduví con las ideas centrales. ¿Vamos? Vamos, profe. Let's Compartir. Acá go. tenemos siempre el tema del audio, ¿no? Vamos a ver si yo creo que me tengo que silenciar, pero vamos a ver cómo funciona. A dedicarle esta clase, ya que es la última de este periodo, a una palabra que está muy de moda y que vino del mundo de la filosofía. Cuando una palabra que viene del mundo académico se instala Sí, profe. en moda, Sí, se escucha. Suele visualizársela de manera contradictoria, como para muchos está buenísimo que así suceda, para muchos otros no. Es como que le quita de algún modo rigor, pero es una interesante discusión que hay entre la academia y la divulgación, digamos, hasta qué punto los conceptos que vienen teóricos, ¿no?, del mundo académico ganan o pierden, digamos, a la hora de acceder a un público más masivo. Los que hacemos divulgación, obviamente, estamos siempre de acuerdo con que ganan, ¿no? Porque son accesibles a cada vez más gente y pueden ser utilizados para una transformación concreta en el cotidiano. Hablamos en este caso de un término que seguro han escuchado muchísimo en los medios de comunicación, que es el concepto de deconstrucción, que además está, digamos, muy de punta por su utilización por el movimiento feminista, por la filosofía de género, que utiliza el concepto, aunque el concepto no proviene estrictamente desde allí. La palabra de construir, que aparte vieron que como que uno no termina de entender qué significa, proviene en realidad, o sea, se la debemos a un filósofo llamado Jacques Derrida, un filósofo francés, que en el año 1967, en un texto llamado De la gramatología, introduce esta categoría para hablar de una forma en la que se presentan los textos. Al principio la palabra deconstrucción tiene que ver con eso, con el mundo, digamos, de la palabra y el mundo de los textos. Los textos no necesariamente significan lo que parece que significan. Hay como que poder leerlos casi como, diríamos, buscándoles a los textos no lo que claramente parecen significar, sino lo que de algún modo también ocultan. Y esta idea de la deconstrucción empieza después como a traspasar el límite de los textos y puede ser aplicada a cualquier aspecto de la vida, digamos, cotidiana. Por eso hablamos de deconstrucción de la identidad, deconstrucción de los vínculos, o sea, empezamos a utilizarla para hablar de lo que querramos. Ahora, ¿qué significa? En esa utilización, si quieren, más amplia, ¿de qué hablamos cuando hablamos de deconstrucción? A ver, deconstruir no es destruir. Deconstruir no solo no es destruir como se nos quiere hacer creer muchas veces, o se la pone a la palabra en ese lugar, sino que deconstruir es como desmontar, es como desarmar. Vieron que la palabra
tiene obviamente en sí, ¿no?, el concepto de construcción. Cuando uno deconstruye, ¿qué desmonta? ¿Qué desarma? Algo que se nos presenta a la vista como si no hubiese tenido un origen. Algo que se nos presenta a nuestro cotidiano como si fuese algo natural, obvio, hecho así desde siempre y para siempre. Cuando deconstruimos, desarmamos lo que no parece haber sido en su momento armado. Entonces lo que hacemos es como desenmascarar que detrás de muchos conceptos que llegan a nosotros hay una historia, hay un interés, hay una intención. Sobre todo lo que se deconstruye es el sentido común. ¿Qué es el sentido común? Bueno, un pensador alemán llamado Heidegger, para mí es quien mejor lo explica el sentido común con el concepto de impersonal, miren este término, sé. ¿Qué es el impersonal sé? Pensamos lo que se piensa, sentimos lo que se siente, deseamos lo que se desea. ¿Quién es ese sé? Nadie y todos. El anónimo, ¿no?, dice Heidegger, el uno, dice Heidegger. Como cuando decimos uno piensa, ¿y a quién nos referimos? A esa totalidad de la que somos parte. Muchas veces creemos que estamos pensando y sin embargo nos están pensando. Y nosotros reproducimos ideas que creemos propias, pero no son más que la repetición de formatos previos en los que estamos insertos. El problema es que nos creemos libres y autónomos cuando no estamos más que reproduciendo lo que otros necesitan que digamos, que sintamos o que deseemos. Por eso la deconstrucción pone el acento acá, en ese desmontaje del sentido común. Como muchos términos que tenemos a la mano y que utilizamos muy seguros y certeros de su significado, si los empezamos a cuestionar, les empezamos a hacer preguntas, vamos a ir deconstruyendo por qué se nos presentan de ese modo y no de otro. Por eso siempre, siempre deconstruir es un ejercicio de, por un lado, desnaturalización. Y por eso genera la deconstrucción tanta controversia, porque para la deconstrucción nada hay estrictamente natural, sino que todo aquello que se nos presenta como natural, en realidad lo que encubre es una intención, un orden dado, que no es el único, pero que se nos manifiesta como si fuera definitivo y como si fuera la única manera de darse. La desnaturalización es una práctica o un ejercicio que nos hace tambalear nuestro sentido común, sobre todo porque estamos muy arraigados a ideas que creemos que son por naturaleza incólumes, que no pueden ser de otro modo. La deconstrucción lo que demuestra es que al no haber nada, entre comillas, natural, porque no es que no haya naturaleza, sino que la naturaleza siempre es producto de una intervención cultural, de una intervención de poder, que lo que hace es mostrarla de un modo y asentarla de esa manera fija, lo que de algún modo genera es una zozobra en nuestra tranquilidad existencial. Es asumir que estamos cambiando todo el tiempo, y que entonces nada puede ser definitivo, ni presentarse en su ultimidad, decimos en filosofía, o sea, como si no pudiese ser de otro modo. Por eso la deconstrucción es también un ejercicio de desidentificación. Y este concepto es otro de los que más molesta, más perturba. Porque, ¿qué es desidentificarse? Para la deconstrucción no vamos en busca de la identidad. No intentamos saber quiénes somos, sino que intentamos dejar de ser
lo que han hecho de nosotros. Más que ir en busca de nuestra identidad, estamos cuando deconstruimos tratando de desmarcarnos de esas molduras, de esas etiquetas en las que nos han colocado desde nuestro nacimiento. Nacimos y ya éramos muchas cosas, ya teníamos un género, ya teníamos una clase social, ya teníamos una nacionalidad. Ese ya teníamos es algo preimpuesto que en muchos casos termina presentándose como natural. Y por último, y se darán cuenta, que la deconstrucción es siempre una práctica o un proceso de politización. Politización en el sentido amplio del término. ¿Por qué? Porque cuando deconstruimos nos damos cuenta que saber es poder. Que como decía Nietzsche, la verdad tiene que ver directamente con una compulsa de poder, porque lo que termina mostrándose o manifestándose como certeza cotidiana, aquellas certezas de las que nos asimos, ¿no? De las que nos arraigamos para ir viviendo nuestra vida diaria, cuando nos damos cuenta que todas esas certezas son en realidad versiones o interpretaciones de algunos que se imponen sobre otras, nos damos cuenta que en el fondo, también en el mundo de la verdad, se juega la cuestión del poder. Por eso, ¿sí? Como dice esa famosa frase o proclama que arroja el feminismo a finales de los 60, la idea de que lo personal es político, la clave de la deconstrucción es ir a problematizar y a encontrar justamente este tipo de estrategia de imposición detrás de una verdad, del interés de los privilegiados, buscar en ese lugar las formas concretas de emancipación. Hacer filosofía cuando todo se derrumba es fácil, ¿eh? Ves la crisis y ves los bordes. Lo interesante, lo divergente, lo discontinuo, lo deconstructivo es hacer filosofía cuando todo funciona bien, cuando te crees seguro, estable, cuando sentís que todo funciona como tiene que funcionar. En ese momento, cuando menos uno piensa que hace falta problematizarse, es cuando más la filosofía tiene que hacer su trabajo, porque justamente si hay un lugar donde el poder entreteje su eficacia, es en la normalización de nuestra vida cotidiana. El poder más eficiente es el que no se ve. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? ¿Les Muy gustó? bueno, profe. ¿Se escuchó claro? Me gustó. Yo lo escuchaba medio bajo, ¿ustedes también? ¿No? ¿Se escuchaba bien? Debe ser mi compu. No, Se se Tengo escuchaba escuchaba bien. Se escuchaba bien. bien, profe. Tengo todo alto y bueno, ¿Se escuchaba bien? vieron que es un poco más claro, ¿no? El de construye justamente el concepto de construcción, lo desmenuza y dice claramente lo que dice Jacques Derrida es que este es como una operación simbólica elevada, digamos, ¿no? En general, tenemos que hacer como este esfuerzo intelectual para tratar de poder pensar en clave de deconstrucción la realidad que nos circunda, digamos, ¿no? En general lo que hacemos es habitar el mundo en esos procesos que dice Darío, muy ligados al sentido común. Entonces tomamos la realidad como dada, como viene, ¿no? Pero bueno, me gusta, después se los voy a subir igual, voy a subir el link para que pueda, igual queda en la clase, está en la clase grabada, pero para que lo puedan volver a recuperar. Y atención con eso, porque hay algunas consignas, no sé si de los parciales o de los prácticos, donde volvemos sobre este video o esta idea de la deconstrucción. Teníamos en la presentación el concepto de deconstrucción de Jacques Derrida y tenemos la explicación que hace Darío de todo esto, ¿no? Bien. Ahora volvemos, en la actividad 2 volvemos con eso. Claro. También como para poder tener alguna
alguna situación de análisis en la cual poner en práctica, ¿no? Esos conceptos y poder comprenderlos también. Me gusta eso que rescata Lucas, que dice, me parece muy interesante la mirada de que deconstruirnos no es tratar de encontrarnos a nosotros mismos, sino eso que dice Darío de desmarcarnos, ¿no? Es dejar de ser quienes nos hicieron ser y a partir de ahí empieza el camino, ¿no? Está buenísimo detenernos en eso, porque es como la parte más jugosa de lo que plantea Darío. Dice, no es ir a la búsqueda de una esencia personal, sino en el sentido contrario, ¿no? Tratar de decir cuánto hay en mi construcción personal y colectiva de eso que la sociedad impuso, etiquetó, ¿no? Entonces es como poner en crisis un poco esas construcciones que, insisto, se nos convierten en un mito, pero son construcciones históricas. Bueno, me gustó la parte, dice Carla, en la que habla de que cuando nacimos ya éramos algo. Teníamos una cultura, una clase social y género, ¿no? Es exactamente eso que plantea Carla, ¿no? Por pertenecer a una cultura Y sí, se nos profe. caen un montón de etiquetas encima, ya de antemano, y se necesita como un esfuerzo bastante importante en términos intelectuales y demás para deconstruir esas cosas. Por suerte, hay muchos emergentes de resistencia, críticos y demás que juegan el juego de la deconstrucción para poder tensionar la realidad que vivimos y ponerla en crisis, ¿no? Y discutirla, darnos esa instancia de debate, de indagar razones, motivos. Me parece que eso es. Hablo en el campo de la vida social. Cuando lo llevamos al campo de la visualidad, estas son herramientas conceptuales, actitudinales, pero también de formación. Es decir, con todas estas herramientas yo cambio o empiezo a cambiar un proceso en la producción de imágenes, en la lectura, en la construcción, en mi trabajo profesional, ¿no? Sobre todo para tratar de esquivarle a los lugares comunes o a las recetas en las producciones, en los encuadres, en los enfoques, ¿no? En los relatos. Un poco la idea es de que toda esta mirada nos vaya como performando, sumado a la creatividad de la que habla Frascara, de participar profesionalmente en el campo de la realidad con herramientas que conjuguen esto, ¿no? Creatividad, mirada crítica, empatía hacia ese usuario que voy a mirar. Bueno, ¿no? Un poco esa es la propuesta en donde estamos. Bueno, y nos queda hacer, antes de la actividad práctica, ya lo hicimos, pero por lo menos como para por arriba pasar así un sobrevuelo sobre el texto de Balduí, porque creo que lo cerramos hoy con la actividad práctica que vamos a hacer y después ya avanzamos un poquito más. Lo que dice la autora, a ver, la tesis o la idea creatividad y empatía. Sí, la idea más importante en este caso tiene que ver con dos palabras que a mí me parecen centrales en el texto de Sánchez Balduí. Probablemente preguntemos sobre esto, que tiene que ver con estereotipo y representación, ¿no? Me parece que esas son las dos palabras que discuten a lo largo del texto y que Sí, la autora profe. Estereotipo y representación. las voy a anotar en el chat. Desde la visualidad, digamos, ¿no? Desde el campo que estamos analizando. ¿Qué es lo que plantea? Básicamente lo que plantea es que esta campaña Claro. pone en juego, activa, a partir de esa selección de imágenes, que ustedes la tienen en el fondo del artículo al final, activan una serie de representaciones que ya están en nosotros y en nosotras, ¿no? Hay alguien golpeando la puerta. Esperando en la sala de espera, advirtiendo. Activa un montón de representaciones, pero no entiendo lo que me pone acá en el mensaje. Bueno, ahí está. Pero esas representaciones están cargadas de estereotipos. ¿Por qué? Porque la construcción previa de nuestras representaciones son representaciones estereotipadas sobre los pueblos originarios.
¿no? Por eso ella juega con fotografía o imagen y demás, representación y estereotipo. Es decir, la selección, la producción de imágenes de la campaña, lo que hace es activarnos a nosotros, conectar, ¿no? Prendernos las representaciones que ya teníamos sobre los pueblos originarios. Y en todo caso, esas imágenes, esos encuadres, esos enfoques, esa luz, esa composición de la imagen, no hacen más que reforzar nuestros estereotipos y mostrar, tal como decía Roland Barthes, solo una parte de esa realidad. ¿Vieron? Cuando veíamos el texto de Barthes, la frase dice, la imagen solo muestra una parte. Pero hay otra parte que queda invisibilizada, que queda oculta, que es lo que no muestra esa imagen. Bueno, acá Sánchez Balduví lo hace visible y dice, lo que no muestra es un montón de cosas de los pueblos originarios que son otra parte de la realidad. Nosotros lo descubrimos cuando vimos el video la semana pasada del trabajo que hizo la Universidad de La Plata. ¿Se acuerdan? Que de un lado del museo estaban las fotos del genocidio de los pueblos originarios, esto que charlábamos, ¿no? Fotos posadas, fotos, digamos, y del otro lado, ¿qué hacen los pueblos originarios cuando tienen una tecnología para poder sacar fotos? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son sus enfoques? ¿Qué es lo que les gusta reflejar? ¿Qué cosas nos posa la mirada? ¿En qué los empodera? Bueno, de eso se trata, ¿no? Por eso me parece que yo creo que al momento de montar construcciones sobre esos mismos pueblos en relación a la identidad y la cultura, los estereotipos operan en función de representaciones o imaginarios ya existentes. Esa idea me parece fuerte. No es que con las imágenes nosotros creamos nuevas representaciones, sino que las representaciones ya las tenemos. Esta mirada peyorativa de minusvalía sobre los pueblos originarios ya está en nosotros. Ya ha sido construida así. Por eso, cuando los miramos, reforzamos ese estereotipo. Los estereotipos pueden ser definidos, dijimos, dice la autora, ¿no? Como un tipo de representación social producida en base a algunas operaciones claves. Ahí volvió Morena, se escucha mal, dice. O se te entrecortaba a vos, capaz, por internet. ¿Se escucha bien? Sí, yo creo que es porque internet está medio profe. Bueno, complicado por el viento en algunos lugares. sí, hoy se espera mucho viento, ya hay bastante. Así como cuenta Darío, releyendo a Derrida, cuáles son esas tres dimensiones que tiene la deconstrucción, ¿no? Politizar, desnaturalizar, desidentificar. Dice la autora, Sánchez Balduví, que cuando hablamos de estereotipo, y siguiendo a Stuart Hall, que ya lo hablábamos, ¿no? Era un investigador jamaiquino, dice que el estereotipo es una representación social que se produce, el estereotipo se produce en base a algunas operaciones, que las nombramos la semana pasada. La reducción, la simplificación, la esencialización, la naturalización y la fijación de la diferencia. Esas son como todos elementos que están adentro de los estereotipos, ¿no? Rápidamente englobamos a una forma de estar en el espacio semidesnudo, con rostro adusto, triste, con un ambiente, a un pueblo originario. Y le ponemos las características a ese pueblo originario que le ponemos a todos los pueblos originarios. Por eso tenemos una gran construcción muy reducida, muy simplista, de la complejidad que representa eso. En el caso de las fotografías sobre comunidades indígenas del Chaco, nos interesa detenernos sobre el uso del estereotipo como parte de representaciones sobre la cultura y la identidad. Cabe destacar, dice, que las representaciones otorgan significados a la cultura, ya que transmiten valores que son colectivos, compartidos, que construyen imágenes, nociones y mentalidades sobre otros colectivos. Bueno, está presente el concepto de otredad, ¿no? Esto que hablábamos cuando nosotros definimos lo que
somos en términos de identidad, también estamos construyendo lo que no somos. Y ahí emerge el concepto de otredad, que generalmente todo aquello que no se nos parece a nosotros suele ser visto desde un colectivo chiquitito como ajeno, exótico, extraño, de menor valor. En el caso de esta campaña, dice la autora, la campaña responde al estereotipo de indígena como persona empobrecida y olvidada, pero también en algún punto ociosa y a la espera de la ayuda de un nosotros blanco con poder para cambiar esa realidad, ¿no? Ahí está justamente el estereotipo. Bueno, y hay otro elemento que no lo dijimos la semana pasada, pero que está en el texto y me parece importante porque se lo nombra muchas veces, que es esto que decía Darío de la naturalización, ¿no? Y con respecto puntualmente a la campaña y a los pueblos originarios, lo que dice la autora es que se naturaliza al sujeto en la campaña en relación al espacio. Tengan presente en la cabeza las fotos, ¿no? Como si fuera inherente a su identidad. Ese espacio vacío, de árboles secos, de un ambiente inhóspito y demás, queda adherido o ligado al estereotipo como si fuera una cuestión inherente, ¿no? Como si a todo pueblo originario le corresponde un territorio inhóspito, desértico, ¿no? Hay ahí también como una naturalización de la relación del sujeto con el espacio. El anciano, dice en otro estereotipo, ¿no? Lejos de ser representado desde la sabiduría de los años, desde una identidad indígena que lo puede enorgullecer, se presenta en cambio como un hombre que espera, que no actúa y que tampoco cuenta con una comunidad que lo acompañe, ya que está solo, de brazos cruzados, sin poder mirar a la cama. Sí, sí, profe, es verdad. El anciano. Dice, la fotografía busca conmover desde las miradas penetrantes. Se elige el color blanco y negro a fin de hacer hincapié en aspectos puntuales de la composición. Los rostros se muestran tristes y los cuerpos en una actitud de espera. Existe una construcción del indígena en donde se da una explotación, donde las personas incluidas en las fotografías representan un estereotipo de sí mismo para el consumo del blanco. Me encanta, esa es una frase de Clifford que retoma Sánchez Balduví y dice, en realidad, la composición de la imagen, qué fuerte eso, ¿no? Está pergeñada, diseñada, pensada, no tanto para esos pueblos originarios, sino para nosotros que las consumimos. Nosotros cerramos el círculo de sentido, esas 99 monedas de las que hablaba Juan Villoro la otra vez, para entender completamente que esas representaciones que tenemos, ¿ves que son así? ¿Ves que en la fotografía se muestran así? Eso es lo que dice Clifford. Las fotografías representan un estereotipo de sí mismo para el consumo del blanco. Bueno, hasta acá. Muy lindo el texto. A mí y a Laura, los dos, siempre que lo trabajamos, nos gusta mucho porque nos pone frente al espejo, digamos, ¿no? Es decir, de nuestras propias prácticas, de nuestro propio ejercicio de la blanquedad, de nuestros propios estereotipos, y está bueno como ejercicio para seguir caminando esto de la deconstrucción y los procesos de desnaturalización. Bueno. Sí, y me parece que el texto además, sobre todo en el contexto del diseño, que es el contexto de aprendizaje en el que ustedes están, nos saca como en ese lugar de inocencia desde el cual muchas veces construimos las campañas, ¿no? En un lugar de, nada, justamente porque como seres culturales tenemos incorporadas esas naturalizaciones, por lo tanto, también, digamos, más allá de nuestra formación profesional, construimos desde nuestra formación cultural o desde nuestras naturalizaciones culturales.
Entonces me parece que es importante porque nos saca como esa mirada inocente, naif, la de estar haciendo el bien, ¿no? Desde ese lugar de superioridad y nos pone en un lugar, digamos, de, bueno, de trabajar esas redes que construyen muchas veces esos discursos que, bueno, nacen como más rápidamente, ¿no? Son los que tenemos como incorporados. Entonces nos pone en ese lugar de decir, bueno, no, ojo, acá hay que ser más crítico, analizar más, digamos, sacarnos de nuestra posición de seres que, digamos, de superioridad o de Claro. estar generando, digamos, la voz del otro, ¿no? Tal cual, es así. Me parece que lo rico que tienen estas lecturas y estas miradas es que nos interpelan a nosotros también, ¿no? Porque eso es un poco eso también. Y no pensarlo solo en las dinámicas individuales, sino también en términos de lo que hace la cultura con los sujetos, ¿no? Es decir, esto, ¿no? Pareciera que participamos de una gran mitología donde damos por hecho un montón de cosas que en realidad son construcciones. Y si no las deconstruimos, las seguimos repitiendo, y en el campo de lo profesional nos pasa lo mismo, en el campo del diseño, digamos, ¿no? O sea, es importante poder tratar de a tiempo empezar a como a desarmar algunas estructuras, moldes, y con estas herramientas poder avanzar, me parece. Pero aparte son las que salen así, rápido, ¿viste? Porque son las que, naturalmente, las respuestas más inmediatas. Entonces, ahí es donde debemos estar atentos nosotros como profesionales o ustedes como en formación profesional, justamente porque son las que van a salir más rápido. Entonces, bueno, decís, bueno, tal vez salen en un lugar como muy interno y rápidamente también accionamos aquellos mecanismos que tenemos aprendido o que estamos aprendiendo de construcción, justamente para ponerlos en un lugar crítico. ¿Por qué sale eso? ¿Cuál es la mirada de eso? ¿Cómo la va a ver otra persona que no es que esté ajena a nuestra situación o en otra situación distinta? ¿Qué lectura va a tener? Si esa lectura es inclusiva, discriminatoria. Totalmente. Bueno, Bueno, vamos a la actividad que les dejamos como para hacer. Tenemos 2 cosas planeadas. Se cortó. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe, se escucha. Se le cortó a Mario entonces, ¿no? Sí. Sí, profe. Bueno, ahí veo que Mario... Bueno, yo les voy a ir mostrando la actividad. Voy a ir compartiendo, si ven. Voy a ir compartiendo la actividad. ¿Ven ahí el Miro? Sí. Bueno, acá en el Miro, en una primera instancia, acá en el Miro dejé como, en esto también de como de registrar quiénes hicieron la Sí, actividad, profe, cómo la lo veo. hicieron, ¿sí? Bueno, yo dejé acá una serie de frames con algunas sugerencias y cartelitos. Digo, quien no es obligación, pero digo, quien quiera reformular la tarea en pos de, justamente, del aprendizaje, genial. Entonces ahí le dejé una serie de cartelitos, digamos, sobre todo lo que tiene que ver con hacer el esfuerzo de buscar producciones que pertenezcan a nuestra disciplina. ¿Sí? En principio va a ser un esfuerzo porque ustedes no tienen rápidamente esos repositorios visuales donde ir a buscar o sitios web de diseñadoras y diseñadores. O sea, es un esfuerzo. Entonces, me parece que, pero ese esfuerzo es sumamente válido porque además les va a servir para otro montón de asignaturas, ¿no? Y va a abrir un montón el campo visual de lo que ustedes traen previamente y de lo que se va a ir produciendo a medida que vayan avanzando en la carrera. Entonces eso me parece como sumamente importante. En la actividad 2, lo que vamos a hacer es una actividad que ponga en juego aquellos criterios y conceptos que estuvimos trabajando en algunos de estos textos, justamente el de Sánchez Balduví, que es el que estuvimos poniendo como mucho el foco,
Y alrededor de eso le vamos a sumar, como de manera complementaria, ¿no?, estas páginas del lenguaje visual de María Caso, porque trabajan, ¿se acuerdan?, dos relaciones respecto de la imagen que nos interesan poner en juego en el análisis sobre una nueva imagen, que es lo denotado y lo connotado, ¿no? Lo que un poco, digamos, si ustedes analizan la campaña de Kwon, del pueblo Kwon, del texto de Sánchez Balduví, lo que hace es justamente eso, ¿no? Poner en foco aquello que está en la imagen, aquello que está denotado, que es posible de describir en la imagen. Entonces hay dos personas, o hay una persona mayor, una persona más joven, la foto es blanco y negro, o sea, todos aquellos criterios formales de construcción de la imagen. Y por otra parte, aquello denotado, ¿no? Aquello que la imagen nos está tratando de decir, o aquello que está tratando de construir como a nivel comunicacional. Entonces, vamos a trabajar esos dos textos, poniendo el foco en la campaña Kwon, en lo que el texto de Sánchez Balduví nos quiere traer, y este video de deconstrucción que vimos recién. ¿Sí? Entonces, tenemos estos dos extractos que nos ponen como nos sitúan un poco sobre lo que queremos analizar en la actividad. Dice: la imagen es un vehículo que alguien utiliza para algo. Ninguna interpretación es igual de individuo a individuo. Seguramente la campaña de Kwon, sin el texto de Sánchez Balduví, digo, nosotros lo ponemos a interpelar a diferentes usuarios y seguramente tengamos algunas disidencias, diferencias en la interpretación de lo que la campaña quiere decir. Y algunos directamente ni siquiera puedan ver esto que está analizando Sánchez Balduví en el texto, ¿no? Dice: en el acto de interpretación, la representación en sí desaparece. Dice: al interpretar, el espectador realiza un acto de significación y da un nuevo sentido a lo representado, ¿sí? Porque cuando hablamos de competencias de lectura, por ejemplo, hablamos de lo que nosotros sabemos, ¿no? Entonces, leemos las cosas en base a lo que conocemos e interpretamos en base a lo que conocemos o a lo que la cultura nos ha enseñado o nos ha dejado o nos ha construido. Entonces, y la otra frase dice: olvidamos demasiado a menudo que una imagen, para ser lo que es, ha tenido que elegir en lo vivo, es decir, eliminar. Elegir para una imagen figurativa no es únicamente decidir lo que va a ser visible, sino también lo que debe quedar escondido. Esas dos frases que elegimos tienen como mucha relación con el análisis de la campaña, porque justamente lo que se pone en la imagen, o sea, lo que está presente, lo que está denotado, lo que se puede describir de las imágenes, deja a nivel de interpretación mucho escondido, ¿no? Todo esto que vimos, ¿no? También son personas que trabajan, también son personas que eligen vivir conservando algunas simbologías culturales, que lo eligen, ¿no? Que se les ve impuesto. Bueno, ¿hasta ahí va bien? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, entonces, la consigna consiste que en grupos de 3 o 4 estudiantes, no más, porque si no siempre se generan como muchos ruidos, y seleccionar un producto del diseño visual, ¿sí? Puede ser una campaña, pero desde el diseño visual, no desde la publicidad, ¿sí? Aunque también sea un esfuerzo, aprender a diferenciar aquella producción del diseño visual de aquella que es de la publicidad, que es otra expertise, otra profesión, en la que, como con el arte, a veces tenemos algunos cruces, pero no, nos dedicamos a cosas bien diferenciadas, ¿sí? En la que la imagen sea fotográfica. En este caso vamos a buscar una imagen fotográfica, porque lo que queremos es que justamente, ¿no?, a raíz de todos estos textos que leímos, la fotografía es como la producción visual más próxima, ¿no? El lenguaje visual más próximo a la realidad, el que más tiende a Claro. confundirse, el que más efecto realidad tiene, ¿sí? Entonces, por eso queremos que sea una producción Sí, del diseño profe. visual fotográfica. Hasta ahí vamos. Que permita el análisis de sus signos en sus dos niveles,
denotativo y connotativo. Van a realizar una lectura crítica de esa imagen. Cuando hablamos de lectura es analizar la imagen en todas sus dimensiones y, por tanto, el desmontaje de los discursos visuales. Un poco de eso habló en el video Darío Zeta. Y en base a la guía de análisis y conceptos que nosotros le damos. Puede haber otros ejes que ustedes quieran incorporar en base a los textos, pero siempre tratando de generar el recorte sobre lo que los textos y los recursos que nosotros les damos. O bueno, o tal vez si en visualidad están trabajando algo que ustedes consideren que es válido, que enriquece el análisis, bienvenido. Entonces van a redactar un breve texto que sintetice los criterios de esa selección, las observaciones que realizaron, y en la clase sincrónica de la siguiente clase que tengamos, vamos a analizar, vamos a intercambiar esas argumentaciones, ¿sí? El texto que no supere entre los 500 y los 1000 caracteres, o sea, ni demasiado corto ni demasiado extenso. En la guía de análisis, nosotros pusimos estos criterios. La fotografía como discurso visual, la fotografía como artefacto cultural, son todos términos que Mario estuvo dando en las clases expositivas, los estuvo explicando, ¿no? La figura del estereotipo, cómo operan algunos rasgos de la deconstrucción, en particular la naturalización y la despolitización de esos discursos visuales, la composición interesada de las imágenes, o sea, por qué las cosas ustedes consideran que están dadas de esa manera, ¿sí? ¿Para qué? Buscando qué propósitos. ¿Cómo es representado el espacio, el uso del color? Vieron que en la campaña que analiza Sánchez Balduí, el color o el no color, en todo caso la ausencia de color, el blanco y negro, es un recurso que enfatiza algunos conceptos, ¿no? ¿Qué sucede con la representación? Las ideas de imaginario y relaciones de poder ocultas en la imagen. Bueno, y ahí tienen el enlace al Miro, que es este, ¿no? Este espacio. Eso está, porque también está la publiqué en el módulo 2, en el campus, para aquellos que tal vez por algún motivo o hayan perdido el enlace del Miro o demás. Entonces van a ir poniendo sus producciones acá, ya no en frame, sino en un espacio donde esté la imagen y el texto, ¿sí? Agrupados. ¿Hasta ahí? ¿Dudas? ¿Consultas? Bien, profe. Bien. De todas maneras, ustedes consideren que las actividades son... No tengo ninguna duda. Bien, bien. pero las actividades son para comprender. Por lo tanto, acá no va a haber un aprobado o desaprobado, sino que es una experiencia, ¿no? Es decir, bueno, yo salgo a buscar, o con mi grupo salimos a buscar una producción del diseño visual, fotográfica, para poder someterla a este análisis, ¿sí? Esto quiere decir que, digo, tal vez esté en proceso, o sea, yo traigo algo que, no sé, tengo dudas, si esto es lo que puedo analizar o no, si esto me conviene o me convendría buscar otra cosa. Entonces, puede estar en proceso, no necesariamente es una fecha de entrega, a eso voy. La clase que viene es... no vamos a tener clases, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué consideran que no vamos a dar clases de comunicación? La situación de la universidad. La situación de la universidad, pero ¿qué sucede el 23? Está la marcha. ¿De qué es la marcha? En defensa de la educación pública, ¿no? En Sí. defensa de la educación pública. Bien. Sí, y es muy importante, por eso con Laura charlábamos sobre la importancia
poder comprometernos, digamos, no como estudiantes, como docentes, como integrantes de la educación pública, para nosotros poder participar tiene mucho que ver con esto, ¿no? Es un año muy difícil en general, pero para la educación pública en particular, y lo sabemos porque lo vivimos en carne propia como integrantes de la universidad pública, y entonces nos parece, primero, una decisión como cátedra con Laura de poder participar y convocarlos a sumarnos en cada una de las ciudades, en cada uno de los lugares donde la universidad pública va a tratar de dar muestra de la preocupación, ¿no? Y de la angustia que hay con respecto a la situación presupuestaria, de subsistencia, de permanencia de las becas, de los proyectos de investigación, de las cátedras, de las carreras. Bueno, ¿no? Esta especie de hostigamiento que hay frente a la educación pública. Es importantísimo con Laura poder convocarlos a la participación. Por eso, ¿querés contarles, Laura, más o menos cómo Sí, pensamos? en nuestra situación particular, digamos el 22, seguramente ya después les lleguen las comunicaciones, sobre todo a ustedes a través del centro de estudiantes, que está buenísimo porque hay cada vez más, o por lo menos por lo que nos cuentan, hay cada vez más participantes y eso siempre es muy bueno, sobre todo en situaciones así bastante críticas, que haya mucha participación, que haya mucho apoyo por parte del claustro más grande de la universidad, que son los estudiantes, son las y los estudiantes. Y entonces seguramente el 22 Sí, haya un montón de profe. acciones y el 23 también en relación a la marcha. ¿Sí? Nosotros tenemos como, ustedes como estudiantes de diseño y nosotros como profesionales de diseño, digamos, tenemos como otras herramientas que posibilitan hacer visibilización de esas consignas, ¿no? Entonces, lo que nosotros les proponemos como actividad asincrónica, voy a compartirles así, porque ahí armé rápidamente el mío después. En todo caso, les escribo como más específicamente cuál sería la consigna, pero se las cuento como para que ustedes, en todo caso, ya empiecen como a chusmear, a ver. Perdí el lugar de compartir. No puedo encontrar. Estás muteado, Mario, no. Que al lado de donde dice cámara, micrófono, hay una flechita que dice compartir. Ah, yo Cámara, micrófono. estaba A la derecha, compartiendo. Bueno, arriba donde dice salir, la ventanita salir en rojo. ahí estamos. Sí, profe, estaba compartiendo ¿La antes. Estaba encontraste? compartiendo, ¿no es cierto? Bueno, Ahí vuelvo a volviste. compartir, vuelvo a compartir. Bueno, debajo de la actividad 2, que esa es la actividad, digamos, que continúa con el desarrollo de los contenidos y de los módulos. Bueno, yo ahí abrí un nuevo frame que dice actividad sincrónica, que es la del martes 23 del 4, que no vamos a tener clases virtuales y sincrónicas, y les puse acá un caso, ¿no? Un caso que fue bastante difundido, sobre todo en el ambiente de diseño, obviamente, porque sucedió en FADU. FADU es la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, y de esa acción visual que se hizo anteriormente, pero que después se recuperó de manera muy fuerte en el 2018 con el recorte presupuestario del gobierno de Mauricio Macri, nada, volvió a salir este signo visual, ¿no? Que es como muy retórico, ¿no? Entonces, a nivel denotativo, digamos, uno puede hacer una descripción de ese signo por síntesis, por color, por formas. Digo, y después a nivel connotativo uno puede, empieza, digamos, como a trabajar todo el discurso retórico, ¿no? De la combinación de dos objetos, conceptos, de la tijera y el burro, ¿no? Bueno, nada, esta publicación salió en El Gato y la Caja, no sé si conocen ese colectivo que combina ciencia y diseño, es muy interesante lo que hacen, lo que publican. También los formatos y los dispositivos en los que lo publican. Bueno, acá en la cátedra de González tienen el link
y tienen como de algunas imágenes de cómo se desarrolló la actividad ese día, digamos, de collage. Vamos a mostrarla. ¿Ven la imagen? ¿Ven la página? Sí, profe. Bueno, Sí, entonces profe. el lema era yo, en ese momento, ¿no? Yo defiendo la educación pública con esa consigna como emblema el miércoles 15 de septiembre de 2010 y junto a la cátedra Venancio, son 2 cátedras de tipografía, sacamos las mesas al pasillo y todos, alumnos y docentes, realizamos carteles para llevar a la marcha por la educación pública que se hizo el jueves 16. Algo parecido hubo en otros momentos, en el 2018 nosotros así, también hicimos acciones visuales, no con signos más figurativos, sino para tipográficos, pero también hicimos acciones visuales que después les vamos a mostrar, del 30, cuando nos reencontremos. Bueno, entonces acá hay algunas imágenes de esa acción, de la que sale el burrito y la tijera. Y fíjense que hay otros signos visuales también, ¿no? Volvemos a este. Entonces, este es el signo que salió, que era hecho para poder ser reproducido en stencil, o sea, de manera como muy, muy rápida, muy ágil, y poder hacer como una cierta cantidad de artículos. Algunos chicos y chicas de la FADU lo hicieron en 3D, ¿no? Como si fuera una gigantografía volumétrica. Y después hicieron un montón de carteles, ¿no? Y cada uno con sus consignas. Pero fíjense que en la marcha también aparecen otros signos visuales posibles de ser analizados. Bueno, lo que nosotros les proponemos es que tanto para en este contexto, el día de las actividades, que puede llegar a ser el lunes 22, o aquellas que hayan quedado de otras actividades, de las clases públicas que ya se hicieron, si ustedes ya hicieron algún registro fotográfico, del día de la marcha, bueno, pongan el ojo, la mirada crítica sobre alguna situación o sobre una serie de consignas, preferiblemente imágenes, visualidades que se produzcan en la acción que se vaya a dar adelante, y las traigan para analizar. ¿Sí? Las traigan para compartir. Pueden ser también imágenes que ustedes tomen o aquellas que les llaman la atención de cómo se van, no sé, viralizando en las redes. Digo, ahí tienen como las 2 opciones, ¿no? La imagen del burrito y la tijera que se usó para armar los carteles que después se usaron en la marcha, y después cómo la usó el gato y la caja para la difusión en redes. Entonces fíjense que el texto que usó el gato y la caja está bueno, es sumamente interesante. Dice: el problema de la educación pública es que forma personas que entienden la necesidad de defender la universidad pública, ¿no? Como si fuera una Bien, condición. profe. Bien. Bueno, ¿se entiende? ¿Cuál sería la actividad Eso, asincrónica que le proponemos? la idea sería entonces, dentro de lo que comentaba Laura, que nosotros vamos a subir la actividad el martes que viene. Entonces, con motivo de la marcha y de la actividad y demás, no vamos a tener encuentro sincrónico y va a quedar la actividad de manera asincrónica, digamos, ¿no? Para que ustedes la puedan ir cumpliendo. Creo que nosotros eso sería el 23, por lo que charlamos con Laura, para que prestemos atención. El 30, que es la otra semana que nos volvemos a encontrar el martes, avanzaríamos con un nuevo texto, que después se lo vamos a indicar, no tiene apuro, para que se concentren sobre todo en el miro y en la parte práctica. Y estamos en condiciones de más o menos anunciarles que la otra semana, que sería ya el 7 de mayo, es probable que ahí hagamos el primer examen parcial. Que digamos, no lo vamos a adelantar mucho todavía, pero les comentamos el 30, que va a faltar una semana y demás, así se concentran bien en las actividades. Pero sí nos sirve como faro para orientarnos y para que vayan como fijando y poniendo al día las lecturas que hemos venido haciendo, ¿sí? Todas las lecturas de cara a la primera evaluación, que sería el día 7 de mayo, martes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se Sí, entiende? ¿Se comprendió el eso que 7. les propusimos? Yo habría creído, profe. La actividad sincrónica tiene más que ver con
más que con un análisis, o sea, por eso el trabajo implica más un registro, ¿sí? Ser partícipes del registro de los sucesos. Digo, yo sé que en visualidad seguramente van a hacer cosas, que en técnicas digitales les están proponiendo también otras situaciones, que seguramente se los invite a imprimir remeras con la consigna. Bueno, es eso, es como involucrarse haciendo un registro. Esa, digamos, también va a ser como nuestra manera, digamos, de poder analizar eso que sucede. ¿Sí? Eso es como más individual. O si se organizan, digo, bueno, por grupos, bueno, hacer un registro un poquito más profuso, más amplio, o de diferentes cosas. Bueno, ¿queda claro entonces, chicos y chicas? Sí, profe. Bueno, Quedan las actividades propuestas, cualquier duda o emergente nos escriben, nos volvemos a encontrar de manera presencial y en vivo entonces el día 30, ¿no? 30. Es decir, la semana que viene no, queda una actividad sincrónica para realizar y nos volvemos a encontrar, igual vamos a poner un recordatorio, un aviso, el martes 30. El 30. Y la convocatoria, con compromiso, con sentido de la deconstrucción, es abrazar nuestras universidades públicas y acompañar en este momento difícil que nos toca vivir. Así que la convocatoria es para sumarnos, ¿sí? Por eso Bien. es que liberamos el martes para participar en cada ciudad de donde estemos. Bueno, nos vemos. Profe, Sí. ¿la actividad 2 para cuándo tendría fecha de entrega? La que hay que hacer en grupo. La vamos a repasar también en el día 30. Ok, pero hay que ir ¿Sí? subiendo para No, martes. ¿O tenemos hasta el 30 para ir subiendo? No, tienen hasta el 30 para ir subiendo. Ah, ok. No, eso tienen hasta el 30. Sí recuerden que para la fecha del parcial, ustedes tienen que tener completas las 2 actividades. ¿Sí? Ah, ok. Dale. ¿Cuándo es el Ok. parcial, profe, perdón? El parcial calculamos que va a ser el 7 de mayo. Ah, ok. El 7 de marzo. El 7 de mayo, mayo. Y cuenta Marzo. todo lo que estamos viendo hasta ahora. Todas las Exacto. bibliografías, todo. Ok. Sí. Sí, yo el 30 les vamos a subir un documento que hace como un reconto, ¿no?, de todos los recursos y materiales que incluye el parcial. ¿Sí? Como para que ustedes tengan, más allá de que en el campus están todos esos recursos y bibliográficos y demás, para que lo tengan como, bueno, nada, reunido en un documento que a ustedes les permita ser como una hoja de ruta, ¿no?, una guía. Ok, gracias, profe. Dale. Bueno, nos vemos Bueno, entonces. chicos, chicas, nos vemos. Linda semana y cualquier cosa nos escriben, estamos ahí atentos y atentas. Bueno, nos encontramos el 22 o el 23 para hacer algunas actividades. Chao, Bueno, chicos. Chao, Chao, profe. chicas. muchas gracias. Chao, Hasta nos luego. vemos. Nos vemos. Chao. Chau, chau. Chao, hasta luego. Chao, chao. Chau.